Ahora bien, el campo llave también nos permite establecer relaciones entre las tablas. ¿Y cuál es el propósito? Pues evitar la redundancia o la duplicación de la información, que se repita en las tablas, que una misma información se repita y se repita y ocupe demasiado espacio físico en el disco duro. Bien, en este caso tenemos tres tablas: planilla, cargos y asistencia. Si se fijan, repiten el mismo campo, que en este caso es cédula. Es la única información redundante que se repite en las tres tablas. En la tabla cargos es una tabla de cargos que precisamente muestran la profesión de cada uno de los profesionales en la empresa. Entonces nos dice que el médico con cédula 834523 trabaja en David, o el asistente con cédula 7366 trabaja en Conclé. ¿Y cómo sabemos quiénes son? Pues gracias a que tenemos los campos llaves iguales en las dos tablas, podemos relacionarla entre ambas y mediante instrucciones SQL se busca o se cruza la información con estos campos 834523, 834523 y sabremos que este médico realmente su nombre es Roberto S. Igualmente para el asistente. Como conocemos su cédula, podemos buscarla también, esa cédula, en la tabla de planilla y nos daremos cuenta que ese asistente es el señor PPM. Para el caso de asistente o asistencia, nos aparece la cantidad de veces que 834523 se ausenta en la semana 1, en la semana 2 y en la semana 3. Pero ¿quién es ese señor? Como conocemos el campo llave, que es el mismo que utiliza planilla, podemos buscar esta cédula de asistencia en el campo cédula de la tabla planilla y nos daremos cuenta que se refiere al señor Roberto. Por lo tanto, estos tres casos se refieren al señor Roberto. Muy bien. ¿Y esto de qué nos sirve? Nos sirve pues para generar reportes. ¿De qué tipo? En este caso aquí a la derecha tenemos un informe, un reporte. Este informe reporte, al cual pues aplicamos aquí arriba una fórmula en el Excel, se ha llenado buscando la información de la cédula que existe aquí en asistencia, cruzando la información con la de planilla. Y por lo tanto hemos logrado llenar un campo extra que se llama nombres, que me asigna cada nombre a cada cédula para que el gerente de recurso humano ya no solo vea solamente la cédula, sino que también puede saber cuál es el nombre. Aquí la pregunta que nos cabe: ¿y no es mejor que la tabla asistencia ya venga incorporada con los nombres? Pues bien, un informe puede cruzar información y agregar tantas columnas como sea necesaria de diferentes tablas, con el fin de que sea legible, porque su finalidad es eso, que sea legible. Y un informe es un documento, impreso, o en Word, o en un correo electrónico. No se guarda dentro de la base de datos, ni se guarda con la información de las tablas. Por lo tanto, no ocupa espacio dentro de la base de datos. En cambio, teniendo estas tablas, que sí ocupan espacio físico, sí están en una base de datos, tenemos que evitar la mayor redundancia posible o repetición de la información. Esto es porque si mantenemos una tabla al estilo informe con dos columnas que se repiten, que son iguales a las dos columnas de otra tabla, si multiplicamos esto por cientos de cientos de cientos de tablas de una base de datos y por millones de registros, tendremos una enorme cantidad de información duplicada o redundante acumulada en un espacio físico que hoy en día es muy costoso. Por lo tanto, las tablas que ocupan espacio físico evitan estar repitiendo columnas que contienen la misma información. Y lo que hacen es especificar unas columnas que son coincidentes entre ellas, con el fin de que, cuando queremos emitir un reporte, se pueda cruzar la información y generar el reporte fuera de la base de datos con aquella información que amerita pues ser visible a primera vista. Por lo tanto, las tablas no buscan la legibilidad, sino registrar información, de tal manera que se puedan cruzar y hacerse legible cuando queremos elaborar un reporte. Entonces, en este caso,
Los campos llaves nos ayudan precisamente a establecer la relación entre las tablas, con lo cual nos permite cruzar información entre ellas y generar el reporte que suma 2, 3, 4 campos que a su vez vienen como producto de cruzar la información de 2, 3, 4, 5 tablas.